como es sabido, ¿verdad, hermanos? Nosotros regularmente, cuando estamos enfermos, gracias, pues asistimos con el doctor, buscamos que la ayuda de un profesional cuando nosotros nos lastimamos, por muy sencillo que sea, para nosotros, buscamos un profesional. Y vamos a poner un ejemplo bien sencillo, por ejemplo, cuando martillamos o nos lastimamos un corte en la mano, necesitamos una ayuda. Y si el corte fue profundo, pues regularmente nos ponen puntos y nuestro dedo queda pues en un tiempo de reposo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una uña encarnada, no se ve, pero ahí está lastimando, ¿verdad, hermanos? Y va a haber un momento en que si no lo tratamos, esto se complica y tenemos que llegar con un doctor, un especialista, para que corte esa uña. Y en algún momento, hermanos, si ha sido tan profunda y le hemos dejado pasar y pasar, pues nos dice, ¿sabe qué? Hay que quitarle toda la uña. Llega un momento en que decimos, pero ¿por qué? Si solo es un pedacito, si es un poquito, ¿verdad? Y entonces, yo creo que cuando nos suceden esas cosas, por ejemplo, de la uña encarnada y que nos llegan a quitar la uña, es que nos pasamos de dejados, hermanos. No nos atendemos a nosotros mismos. Decimos, no importa, no me lastima tanto, ya puedo seguir caminando, puedo seguir haciendo mis actividades y descuidamos esa área de nosotros. Entonces hoy, hermanos, yo quería hablarles acerca de una área que también nosotros a veces la pasamos por alto y nos descuidamos, y cuando vemos ha pasado tanto tiempo que después no sabemos cómo trabajarlo. Y entonces hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de las enfermedades o cómo detectar una enfermedad del alma. Y una de esas, para poder empezar, quería hablarles acerca que, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de enero a julio del 2023, los guatemaltecos fueron diagnosticados con trastornos mentales y casi el 40% son en menores de 19 años. Fíjense, hermanos, cuando les hablo de enfermedades mentales, a veces tenemos la idea descabellada de pensar que es una persona que está loca. Cuando nosotros hablamos de enfermedad mental, nunca pensamos en que hay niveles, sino que nos vamos al extremo en decir, es una persona loca. Y ni siquiera es un diagnóstico de hablar de una persona loca. Entonces, cuando vemos esto, nos dice que la mayoría de la población está haciendo, de los adolescentes de 15 a 19 años, han sido los que más frecuente han tenido problemas. Y entre estos problemas, la población guatemalteca que más frecuenta el problema es la depresión y la ansiedad. Y a veces nosotros pensamos, ¿cómo puede ser que un cristiano sufra de depresión estando dentro de la iglesia? ¿Cómo puede ser que un cristiano que busca a Dios, que alaba a Dios, que le sirve a Dios, que ora, que ayuna, pueda pasar en un proceso de depresión? Entonces, quiero decirles, hermanos, que sí sucede, que muchos de la población guatemalteca sufre de depresión, sufre de ansiedad, sufre de problemas, y que lo damos por desentendido. Decimos, no es nada. Decimos, podemos seguir adelante y no sucede nada. Sin embargo, hoy vamos a hablar de esto y tengo ejemplos bíblicos en los cuales nosotros vamos a poder razonar y verificar que no solo le puede suceder a cualquiera de nosotros o cualquiera de la población, sino que también le sucedió a hombres, siervos del Señor, en la palabra. Y entonces el tema de hoy vamos a hablar acerca de detectando las enfermedades del alma. Cuando nosotros hablamos del alma, hermanos, sabemos que nuestro cuerpo nos lo han enseñado es tripartito, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, el alma, nosotros solo hablamos a veces del espíritu y que tenemos que llenar nuestro espíritu, que debemos de vivificar, el cuerpo debemos presentarlo la dejamos a un lado. Y el alma, pues nos enseña a nosotros la palabra que nos debemos de enfocar en que también debemos de cuidarla, en que también puede ser afectada y que es el área donde el enemigo trata más de afectar al cristiano. No le interesa el cuerpo porque sabe que el cuerpo va a tierra.
Entonces no le interesa el cuerpo. Sí es cierto, le afecta, le trae enfermedades, lo que usted quiera, pero lo que más debe cuidar es el alma y es donde más el enemigo ataca a los cristianos. Entonces debemos de entender que como seres humanos y sobre todo como cristianos debemos de cuidar nuestra alma. Entonces vamos a hablar de qué es salud mental. Y la salud mental es el bienestar general de la manera en que pensamos o en la manera en que regulamos los sentimientos y los comportamientos. A veces las personas experimentan una perturbación en el funcionamiento de su mente. Puede haber un trastorno mental cuando los patrones o cambio en el pensamiento, sentimiento o comportamiento causan angustia, alteran la capacidad del funcionamiento de una persona. Cuando leo esto, hermanos, y esto lo dice la OMS, entonces nos dice que es la manera en que se regulan los sentimientos. Todos aquí tenemos sentimientos y todos aquí tenemos la manera de cómo regular nuestros sentimientos, cómo nos comportamos en la iglesia, cómo nos comportamos con nuestra familia, cómo nos comportamos dentro de la sociedad. Entonces dice que es la manera de cómo se regulan los pensamientos, los sentimientos y por ende cómo se regula nuestra manera de actuar. Pero cuando nosotros sucede un cambio, hay un patrón que nosotros todos los días tenemos, pero hay un cambio en ese patrón que nosotros tenemos, dice que empieza a afectar nuestra salud mental. Y entonces, ¿como cuáles sentimientos? Dice que pueden alterarnos, sobre todo la angustia. Nos altera nuestra manera de pensar. Y no vamos a ir tan lejos cuando escuchamos hay un accidente y sabemos que nuestra familia, en donde hubo el accidente, nuestra familia pasa por ahí. Tal vez no vimos la noticia y solo escuchamos hubo un accidente. Luego preguntamos, ¿nuestra familia está bien? Luego llamamos, nos angustiamos por pensar que nuestra familia esté bien. Entonces nuestra manera de pensar comienza a alterarse. Entonces dice que nosotros debemos de entender que como nosotros pensamos, así es como se alteran nuestras relaciones con nuestra sociedad, con nuestra familia y con nuestra iglesia. Y debemos nosotros entender que hay un nivel donde la salud mental debe ser equilibrada. Cuando se pasa de esos niveles, hermanos, los pensamientos comienzan a ser distintos y nuestra manera de actuar y de comportarnos comienzan a ser distintos. Y entonces específicamente vamos a hablar de la depresión. ¿Será? ¿Cómo podemos hablar de la depresión dentro de la iglesia? Es increíble, pero hay hermanos, hay siervos del Señor que pasan por un proceso de depresión y nosotros como cristianos nos damos por desentendidos. ¿Sabe qué decimos? Ay, el hermano, lo miramos despectivamente, pensamos mal de él y no sabemos lo que está pasando. Hasta cuando la persona que está pasando por ese proceso o la familia habla de eso, que también es otra cosa importante, saber que no se habla del tema, hermanos. Hablar de depresión, la gente no habla de eso. Puede decir, ¿sabe qué? Me golpeé el dedo, ¿sabe qué? Tengo la uña encarnada, ¿sabe qué? Tengo tal enfermedad, pero decir que está pasando por un proceso de depresión todavía sigue siendo un tabú en nuestro país, todavía sigue siendo un problema donde la gente no se atreve a hablar de eso. Entonces, la depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados con alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Eso es de la manera general. Y los síntomas dice que podemos decir como sentimientos de culpa, incapacidad, la irritabilidad, el pesimismo ante el futuro, las ideas de muerte o de suicidio, la pérdida de confianza en uno mismo o en los demás, la disminución de la concentración y la memoria, la intranquilidad, los trastornos del sueño y la disminución del apetito y de la libido, entre otras cosas. Entonces, al leer cuáles son los síntomas, hermanos, vemos que hay mucha gente que pasa por eso, pero no nos atrevemos a hablar de que está pasando por un proceso de depresión, porque en Guatemala decir que está pasando por trastorno mental o por un problema mental es decir, está loco. Y por eso es que no se habla del tema. Sin embargo, debemos de entender que así como pedimos ayuda cuando nos sentimos mal, porque
tenemos tos, porque tenemos gripe, porque nos duele la cabeza, luego vamos y compramos un medicamento, o cuando hemos pasado por un proceso gastrointestinal de muchos días o un día, ya luego vamos con el médico para ver qué nos da, que nos ponga suero, luego buscamos ayuda. Pero en el proceso del alma no buscamos ayuda, hermanos, y necesitamos detectar o entender que cuando estamos pasando por ese proceso también debemos de buscar ayuda. También necesitamos recuperarnos o sanar esa área que nos está siendo afectada. Porque como les digo, el trabajo del enemigo es destruir nuestra alma. Ese es el trabajo del enemigo. Porque lo demás, ya le dije, el espíritu regresa a Dios y el cuerpo regresa a la tierra, pero y el alma es el que esperamos que vayamos con el Señor y reinemos con Él. Entonces, por eso es necesario también cuidar nuestra alma. La depresión es una de las afecciones para reducir el alma de la humanidad. Entonces, ya vimos cuáles son como los síntomas generales que nos presentan ahí y vamos a ver el primer ejemplo de un siervo de Dios y eso lo tenemos en Primera de Reyes 19. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quita mi vida, que no soy yo mejor que mis padres. Cuando nosotros vemos esta historia, hermanos, recordemos que nos está hablando acerca del profeta Elías. En todo el versículo 19 o empezando el 19, el capítulo 19 dice, Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Había hecho un gran trabajo el profeta Elías, había matado a todos aquellos que habían levantado altar que no pertenecían a Dios. Y entonces Jezabel, pues al escuchar que habían derrotado todos los altares, que habían matado a todos los profetas que no servían a Dios, entonces vino y se levantó y mandó a decir que de la misma manera como Elías había matado a todos esos profetas, también él iba a morir al día siguiente. Fíjense, hermanos, en qué momento viene él y le empieza a entrar miedo a su corazón. Había venido de hacer un trabajo grande en la obra del Señor. Había trabajado en la obra del Señor. Entonces uno dice y piensa, ¿cómo puede ser posible que él entre en depresión si Dios lo estaba respaldando? ¿Cómo puede ser que él piense en morirse si Dios estaba con él? Si hizo una gran obra, si hizo una gran hazaña. Sin embargo, el temor llegó a su corazón, el miedo llegó a su vida y entonces ahí es donde vemos y dice que él se fue por el desierto un día de camino y durante ese día él empezó a llenar su corazón de tristeza, de dolor, de miedo, hasta el punto en que decidió o deseaba, mejor dicho, querer morirse. Y uno dice, pero si solo pasó un día. Y sabe que así sucede a veces en nosotros, que llegamos a tener un problema en el trabajo o llegamos a tener un problema en la casa, con los hijos, con el esposo o dentro del ministerio hay algún problema y sabe que solo ha pasado un día y lo que menos pensamos es decir, ¿cómo va a entrar en depresión? Es cierto, lleva un proceso para llegar a la depresión, pero cuando nosotros vemos que pasó un día y él empezó a desear la muerte, es donde debemos de decir, uy, cuidado, yo no, como cristiano, no debo de desear la muerte. Algo mal está pasando. Entonces, es el primer diagnóstico o la primer señal que nosotros debemos de entender y de decir, necesito buscar ayuda. Necesito ver quién me ayuda. Porque el desear morirse, hermanos, no es algo el que nosotros como cristianos necesitemos hacer. Dios nos dio vida y vida en abundancia y vamos a estar en esta tierra para disfrutarla, dice la palabra del Señor. Entonces, estando él ahí, hermanos, deseó morirse. ¿Cuántos de nosotros, estando en situaciones difíciles, a veces nos ha sucedido eso, hermanos? Decimos, yo quisiera morirme. A veces el problema no sabemos cómo enfrentarlo. Y tenemos que ser bien claros, hermanos, que el problema para mí
puede ser tan pequeño, pero el que la otra persona lo está pasando puede ser bien grande para ellos. Hasta que estemos en la posición de la otra persona podemos decir qué tanto le está afectando. Entonces, aquí el profeta Elías dice que caminó todo el día desesperado, me imagino su desesperación, me imagino su angustia en el estado en que él estaba, que se sentó y deseaba la muerte y le dice, Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir. Y yo decía, pero ¿por qué él no quería vivir? Si no estaba pasando una dificultad grande, a mi punto de vista, ¿verdad? Yo decía, no está pasando nada grave. Si Dios estaba con él, ese es mi primer razonamiento. Pero él le entró miedo, ya no recordaba que Dios estaba con él. Él ya no pensó en lo que había hecho, la gran maravilla o la gran hazaña que había hecho. No estaba pensando en eso, estaba pensando en el futuro. Por eso les describí que era la depresión. Y parte de lo que les describí decía confianza en sí mismo, se pierde la confianza. Él había hecho algo antes donde se había sentido un hombre de valor, un hombre de confianza, un hombre lleno del Espíritu de Dios, y no han pasado ni 24 horas cuando él desea morirse. Entonces debemos de entender que nosotros debemos ver nuestra vida, ver nuestra alma como algo sumamente importante y no solo el cuerpo. El otro que tenemos como ejemplo es Jonás, Jonás 4:3. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Jonás, hace poco nos estaban hablando de eso, pero Jonás viene y dice que Dios le da una palabra para que vaya a predicar a Nínive, que si Nínive no se arrepiente, va a ser destruida. Y hizo el trabajo, ¿verdad, hermanos? A su manera, y lo hizo. Pero sabe que en este versículo cuando nos dice que él prefiere morirse es porque se enojó de tal manera porque el Señor tuvo misericordia de Nínive y le dijo, ya no les voy a hacer daño. Entonces, yo me imagino, y poniéndome en la situación de Jonás, que él dijo, todos estos van a pensar que yo era un loco, que yo solo les fui a decir mentiras, y entonces antes de regresar y que la gente vea que yo lo que dije no va a ser realidad, prefiero morirme. Una situación diferente y dura. Pero era un siervo de Dios, el cual Dios estaba usando y que también deseaba o prefería morirse. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros debemos de entender que Dios no nos llamó a que deseemos morir. No es algo que debemos de estar pensando todos los días. A veces decimos, hay situaciones, puede ser económicas que estamos pasando, y dice, Señor, yo ya no quiero vivir así, quiero morirme. Tiene problemas con el esposo, con la esposa, Señor, quiero morirme, ya no puedo con mis hijos, quiero morirme, quiero desaparecerme. Usamos otras expresiones parecidas a la muerte, en la cual decimos, quiero desaparecerme, quiero irme. Entonces estamos teniendo problemas con nuestra alma que debemos de decir, tengo que hacer algo con lo que estoy pasando. Tengo que hacer algo porque esa no es la manera en que Dios quiere que vivamos. Y tenemos el ejemplo, el tercer ejemplo, en Jueces 16:16. Y aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras y moliéndole, su alma fue reducida a mortal angustia. Aquí de quién estamos hablando, de Sansón, hermanos. Sansón era un hombre fuerte. Yo me lo imagino que era alto, fornido, con un buen cuerpo físico. Pero dice que hubo un momento donde viene Dalila y le comienza a hablar y le comienza a decir, dame tu fuerza, decime cuál es tu secreto, decime cuál es tu secreto, y decime, y decime, y decime. Era tanto que le decía, que dice la palabra, que cada día sus palabras le iban apretando y moliendo su alma, que fue reducida a tal manera de que provocaba angustia en su corazón. En los dos anteriores hablamos respecto a depresión que le dio al profeta Elías y a Jonás, a Jonás, y aquí a Sansón, que su alma fue reducida a angustia, comenzó a sentir angustia. Entonces, ambos, o las tres personas que vimos, se sintieron amenazados
y en algún momento esa amenaza comenzó a afectar su manera de pensar, comenzó a afectar su manera de actuar, comenzó a afectar su manera de relacionarse con la gente. Entonces, hermanos, debemos de entender que hay señales previas a las cuales nosotros debemos de ponerle atención. No podemos pensar de que hasta cuando me hunda por completo en la tristeza voy a buscar ayuda. A veces nos equivocamos pensando en que es solo cansancio el que tenemos en el cuerpo. Es cansancio el que tengo, me siento cansada, me siento con mucho sueño, o al contrario no tengo sueño. Le leí cuáles eran como las partes donde podíamos decir son los procesos por los cuales pasa una persona con depresión, pero obviamente la depresión hay un previo del por qué hay depresión: problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas económicos. Debemos de detectar cuál es el área en el cual nosotros estamos siendo afectados. ¿Qué me está afectando? Porque no viene solo así por así, hermanos. Y también el pecado es una de las causas por la cual puede llegar a tener el cristiano depresión. ¿Por qué? Porque trata de buscar a Dios y está todos los días en el proceso de búsqueda de Dios, pero peca y no sabe cómo reaccionar a lo que acaba de hacer. Algunos tienen un espíritu fuerte, otros tienen espíritu débil, pero en medio de lo que cada uno esté pasando debe de entender que necesitamos ayuda, debemos de entender que necesitamos reconocer que hay alguien que nos puede ayudar. Aquí en 2 Corintios 7, versículo 5 dice: pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos; por dentro, temores. Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Es impresionante ver cómo el apóstol, hermanos, viene y nos dice: no tuvimos ningún tipo de reposo, hemos sido atribulados por todos lados. Tenía problemas, tenía dificultades. No nos describe cuáles eran los problemas, no nos describe cuáles eran las dificultades, pero dice: por fuera, conflictos. O sea, tenía problemas afuera, puede ser problemas económicos, problemas con los mismos miembros de la iglesia. Y dice, por dentro, tenía temores. Y uno dice, ¿cómo un siervo de Dios puede tener temores dentro de su corazón? Lo estamos viendo y la palabra nos dice que tiene temores. Y lo que más me consuela y lo que más nos alegra, pero dice: pero Dios, que consuela a los deprimidos. Entonces, si nosotros pensamos que la palabra depresión no puede existir dentro de un cristiano, estamos completamente equivocados, porque aquí nos dice que Dios consuela a los deprimidos y nos consuela llevando a gente que va a consolar nuestra alma, que ha pasado por el mismo proceso. Aquí Tito había pasado por un proceso similar de depresión, y como él ya había sido sanado, cuando llegó al apóstol, viene y ayudó con lo que él ya había sucedido. Entonces, hermanos, a veces debemos de entender que pasamos por procesos en los cuales Dios nos permite pasar, pero tiene un fin. No solo sanarnos a nosotros, también tiene un fin. Que cuando hemos pasado por ese proceso y vemos al hermano, la hermana, al joven que está pasando por algo similar, debemos y tenemos la obligación también de consolarlos, tal y como el Señor nos consoló a nosotros en el proceso que estamos pasando. Entonces, aquí vemos que Dios consuela a los deprimidos. ¿Y cómo podemos vencer esos procesos o esos estados en los cuales cada uno está pasando? Primero dice que hay que vencerlo uno mismo, pero para poder vencerlo uno mismo, hermanos, debemos reconocer que tenemos un problema. Nosotros no vamos con el doctor diciendo, hay gente que sí va a hacer sus diagnósticos, aclaro, ¿verdad? Que le dice, mire doctor, vengo a hacer mi diagnóstico, quiero saber cómo estoy. Hay gente que sí lo hace, pero la gran mayoría de la población visitamos a un doctor solo porque tenemos un problema. La gran mayoría de la población solo va por eso. Pero entonces, nosotros, hermanos, cuando ya conocemos la palabra del Señor, cuando ya nos han hablado, debemos primero detectar que tenemos un problema, reconocer que estamos pasando por un problema.
Entonces, cuando nosotros reconocemos que estamos pasando por un estado de depresión, por un estado de angustia, entonces dice que debemos de aprender a vencerlo por nosotros mismos. Y nos habla en Isaías 52, 1, 2. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Miren, hermanos, cuando leía esta parte, y es porque yo pensaba en el momento en cuando uno reconoce o detecta que está pasando por ese problema. La gran mayoría de personas que están pasando por eso, hermanos, no quieren bañarse, no quieren cambiarse, no quieren salir de su cama, no quieren salir de su casa, no quieren ir a la iglesia, no quieren tener ningún tipo de actividades. Entonces, como familia a veces decimos, estás huevón. Podemos criticar un montón de cosas, hermanos, pero solo la persona que está pasando por eso lo sabe. Entonces, cuando yo leía Isaías 52 y le dice, despiértate y vístete con tus mejores ropas. Y a veces eso nos sucede, hermanos. A veces no queremos venir a la iglesia, nos sentimos preocupados, angustiados. Y cuando sucede eso, la palabra nos dice, vístete tus mejores ropas, sacúdete, saca el polvo que hay ahí y vístete de la mejor manera. Y entonces dice, sacúdete, levántate y siéntate. Cuando le habla eso, hermanos, quiere decir de que hay que actuar por uno mismo, hay que hacerlo. No solo es detectar que tengo un problema. Escuchaba un podcast en estos días y hablaba acerca de unas cuestiones y decía, bueno, el nutricionista no puede hacer por usted lo que usted debe hacer. El fisioterapeuta no puede hacer por usted lo que usted tiene que hacer. Entonces, cuando escuchaba eso, decía, es cierto, yo puedo ir con el doctor y decirle, mire, necesito que usted me ayude porque tengo problemas respiratorios. Entonces el doctor me dice, mire, tiene que hacer esto, esto y esto. No, por ejemplo, no se bañe en las noches, o si se va a bañar, que se secó el pelo, y nos da instrucciones. Pero ¿qué pasa si nosotros no seguimos esas instrucciones? No nos vamos a curar, el problema va a seguir. Si nos dice, mire, tiene que tomar tal medicamento cada 8 horas, se tiene que tomar la pastilla de la cualquiera que nos vaya a dar, por ejemplo, ¿qué sucede si no nos tomamos la pastilla? No va a haber resultados, no va a haber ningún tipo de resultados. Entonces, no solo es necesario entender que está el problema, debemos de accionar. Debemos de hacerlo, no solo que esperar que nos den la receta y comprar el medicamento, porque hay gente que eso hace, va con el doctor, le dan el medicamento, pero no se toma el medicamento. Entonces los resultados no van a haber resultados favorables. Entonces cuando nosotros entendemos que hay un problema, debemos de actuar en contra de lo que está sucediendo. Y cuando nosotros entendemos que tenemos un problema y que también se nos escapa de la mano poder salir de ese problema, también nos dice que necesitamos ayuda de un profesional. Puede llamarle como usted quiera al profesional, pero es importante entender, hermanos, que si Dios permitió que la persona estudiara para poder ayudarle, debemos de admitir que necesitamos esa ayuda. Como le digo, en Guatemala, más es en los países tercermundistas, no entendemos que la ayuda de un psicólogo, que la ayuda de un psiquiatra es necesaria para nuestra vida. Pensamos que solo las personas en extremo deben de ir y no es así, hermanos. Necesitamos nosotros esa ayuda, pero también tenemos nuestra cobertura, la cual necesitamos pedirle que nos ayude, que probablemente no tenga el conocimiento suficiente, pero tiene el conocimiento espiritual de cómo orar por usted, de cómo guiarlo a través de la palabra del Señor, de cómo decirle, mira hermano, voy a orar por usted, oremos, ayunemos. También le puede decir, va, mire, yo no puedo, pero le voy a conceder un profesional el que le puede ayudar. Necesitamos entender que no queremos o no podemos estar callados ante una situación así. Entonces la palabra nos dice en Eclesiastés 4, 9, 10, dice, es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito.
Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Por eso es necesario, hermanos, hablar lo que estamos pasando, pero no con cualquier persona, hermanos. Debemos de saber dónde, cuándo y con quién decirlo para que nos pueda ayudar. Entonces, y la tercera es pedir sanidad al Señor. Salmo 113:7 dice: el Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado. No sé dónde puede estar cada uno, pero dice que Dios nos ayuda. A veces confiamos, hermanos, en que solo al 100% Dios va a hacer una obra. Sí lo va a hacer, pero como le decía al inicio, dejó profesionales para que nos pueda ayudar, dejó siervos del Señor para que nos puedan guiar. Entonces necesitamos usar las herramientas que Dios nos dio para poder ser hombres y mujeres que puedan estar bien en el alma, que puedan estar bien en su vida familiar, puedan estar bien en su vida laboral. En todas las áreas en que nos desenvolvemos debemos de estar bien, hermanos, como cristianos. Debemos de entender que necesitamos a veces ayuda y que debemos de buscarla y tomar en cuenta, porque de nada sirve, hermanos, como les dije anteriormente, ir con el profesional si no lo vamos a hacer. De nada sirve decir: pastor, ore usted por mí, si yo no voy a orar ni siquiera por mí misma. Va de ambos lados, ¿verdad? La ayuda debe ser de ambos lados. Así que Dios nos está dando como las claves, hermanos, de entender que nuestra alma es necesaria cuidarla, que nuestra alma es importante, que no la debemos de descuidar, no debemos de decir, mucha gente piensa que ya mañana voy a estar bien. Y no solo estoy hablando del alma, estoy hablando también físicamente. Hoy se siente mal y dice: ya mañana voy a estar bien. Y a veces no está bien y se levanta y llega a hacer las cosas que le corresponden hacer y lo hace. Pero sigue teniendo enfermedad en el cuerpo y en el alma, como no se nota, seguimos avanzando, pero era un punto, hermanos, en donde la gente ya no aguanta, donde la gente ya no puede hacer nada, y es donde le hablé del diagnóstico, les hablé sobre las estadísticas de cuánta gente se suicida al año. Mucha la cantidad de gente que se suicida al año. Y es más impresionante ver que está entre la edad de adolescencia y hablando de edad adulta temprana, donde los jóvenes hoy en día desean morirse tan temprano, hermanos. ¿Por qué? Están empezando su vida y desean morirse. Uno puede decir: es que no tiene problemas. Desear morirse es porque tuvo un problema, hermanos. Y a veces como padres no detectamos que hay problemas en nuestras casas. A veces como líderes no detectamos que la gente que está a nuestro cargo tiene problemas. A veces pensamos que solo con saludar es suficiente, pero a veces necesitamos ir un poquito más allá y preguntar: ¿está bien? ¿Necesita apoyo? No necesitamos indagar, hermanos, y que nos cuente todo el problema. Con que digamos: hermana, cuando necesite apoyo, estoy para servirle. Si usted necesita algo, con confianza, pero debemos de ganarnos la confianza previamente, ¿verdad, hermanos? Entonces, debemos de apoyarnos. Puede ser que usted no pase por esa situación, y gloria a Dios, pero hay gente que la pasa, hermanos. Hace muchísimos años trabajé con Narcómanos Anónimos y básicamente, hermanos, pues me dijeron: mire, recepcionista, va, está bien. Impresionante la cantidad de llamadas que entraban, y una de esas me impactó tanto. Yo le dije: Señor, ¿qué hago yo aquí? Tenía 18 años, hermanos, no sabía ni qué decirle a alguien, pero me llama una persona. Los narcómanos son personas que consumen drogas, ¿verdad? Entonces ellos me llaman y me dicen: mire, yo estoy aquí en el puente del incienso y me quiero suicidar. Bueno, ¿yo qué le iba a decir? No sabía ni qué decirle. Yo en ese momento le digo: Padre, ayúdame. Y empecé a hablar y hablar y hablar, y hablamos y hablamos y hablamos. Y eso fue pues fue la primera vez que me llamaron y que me impresionó eso, pero no fue la única llamada, hermanos. Todos los días llamaba gente que se quería suicidar porque estaba hundido en las drogas y no sabía cómo salir de ese problema. Luchaba todos los días y no sabía cómo salir. Habían grupos de apoyo y no sabía cómo salir del problema, aunque la gente le ayudaba, aunque la gente le llamaba. Necesitaban a Dios en su corazón para poder salir de ese problema. A veces nosotros juzgamos: es que son drogadictos, es que son alcohólicos, es que es una prostituta, pero no sabemos cómo está su alma.
¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué ha llegado a este punto? Entonces, debemos de pedir, hermanos. A veces nosotros solo decimos, Señor, sana a tal persona, mira que está enferma, tiene problemas aquí y allá. Señor, ayúdalas económicamente porque está pasando por una situación económica, porque lo logramos ver, pero también miramos a veces que la persona está pasando por algo espiritual, algo del alma, y ¿sabe qué? Nos hacemos indiferentes. Decimos, está triste. Anda de malas. Hoy ni siquiera me quiso voltear a ver, está enojada de plano el hermano o la hermana. Empezamos a decir otras cosas y no sabemos realmente qué es la situación que está pasando. Entonces, necesitamos ponernos en el lugar de esa otra persona, decirle, estamos para apoyarle, estamos para servirle, estamos, pero ese estamos es porque sí estamos, ¿verdad, hermanos? Y vamos a decirle, voy a orar por ustedes, un compromiso, el que estamos haciendo delante de Dios, no solo decirlo por decirlo. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones, sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Sabe que cuando leía eso decía, alarán, qué impresionante es ver que cuando yo me siento un poco triste, cuando yo empiezo a sentirme cansada, desolada, cuando yo siento empezar a tener angustia por algo que me está pasando, debo decirle, Señor, esto está pasando, porque aquí me dice, presenten solo todo a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que menos hacemos? Dejamos que pase el problema, que avance, que avance, que avance, y ya queremos pedirle ayuda a Dios cuando nosotros ya no podemos con nosotros mismos. Y aquí nos dice, no se aflijan por nada. Eso quiere decir que desde el inicio que nosotros empezamos a tener alguna dificultad, de una vez presentárselo a Dios. Pero como a veces pensamos que nosotros la podemos todos, hermanos, decimos, no, yo puedo. Sí, solo es un dolor de estómago, por ponerlo de ejemplo, ¿verdad? Es que solo fue un enojo, es que solo fue un grito, no sé qué pudo haber sido, pero lo tomamos tan pequeño que no vemos la magnitud de lo que puede suceder después. Entonces, cuando empecemos a sentir algunas preocupaciones, alguna angustia, alguna dificultad, lo primero que debemos de hacer, hermanos, porque está empezando, es presentárselo a Dios en oración. Y entonces Él va a tener cuidado de nosotros, nos va a dar paz. Pero lo que más me impresiona, dice, Él cuidará sus corazones y sus pensamientos. Hay cuidado del Señor. No está desentendido el problema de que Él no ve que estamos pasando por angustia, que Él no ve que estoy pasando por un proceso de presión, un proceso de temor. Él no lo pasa desapercibido, al contrario, lo están escribiendo en la palabra del Señor, está escrito en la palabra para que nosotros entendamos que esa parte también es importante, no solo mi cuerpo, no solo mi economía, no solo mi familia, también mi alma es importante, y no solo la mía, la de mi familia, también es importante, la de mis hijos, la de mi cónyuge, también es importante, hermanos. A veces yo he visto en muchos casos, hermanos, donde el esposo es indiferente al problema que la esposa está pasando, en la mayoría de los casos, porque a veces es al contrario, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los hombres dice, es que se volvió a la gana, es que está de huevona, mire, ya ni se quiere cambiar, ya solo dormires. La persona tal vez está pasando por una dificultad, hermanos, y el esposo lo pasa como algo diferente a lo que no está pasando. Entonces, nosotros no podemos ser así, nosotros debemos de tener cuidado. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué cambiaste tan de repente? ¿Por qué hay esos cambios? Antes no eras así. Entonces, verificar por qué están esos cambios, no solo en la pareja, en nuestros hijos también debemos de verificar eso. Proverbios 12:25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Como usted ve desde aquí, nos dice la ansiedad. Empezamos por algo pequeño, empezamos a tener ansiedad por cosas pequeñas y la ansiedad va tan grande al punto en que dice que el corazón del hombre se deprime, llega a un estado de depresión y estando en estado de depresión desea la muerte. Pero la buena palabra lo alegra. Eso quiere decir que cuando busca ayuda, cuando busca el consuelo, va a alegrar su corazón.
Y por último tenemos Isaías 41:10. No sé si me ayudas, por favor. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren, hermanos, dice: siempre voy a estar contigo, a pesar de, siempre yo voy a estar contigo, siempre voy a ayudarte con mi justicia, siempre voy a estar a la par tuya. Dice: porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando veo eso, te esfuerzo, no quiere decir que voy a decir: Señor, me siento mal y tú sabrás lo que vas a hacer. No, dice: soy tu Dios que te esfuerzo. Yo tengo que hacer algo, no solo decirle, tengo que moverme, tengo que cambiar, tengo que buscar ayuda, tengo que pedirle a Dios que me ayude. Entonces, cuando nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no sé, hermanos, cuáles son las circunstancias en las que pasa o está pasando en su casa. No sé si lo ha pasado alguna vez, si lo está pasando ahora o lo llegará a pasar. Pero lo que sí le puedo decir, hermanos, es que no se quede con eso. Busque ayuda, busque apoyo, busque a alguien que le pueda ayudar. Porque, como le digo, algunos pueden tener el espíritu muy fuerte y decir: yo puedo sola, yo puedo solo. O decir: yo solo voy y busco la ayuda, y salen adelante. Pero hay gente que no lo puede hacer, no tiene esa voluntad fuerte para hacerlo. Entonces, entendamos que Dios está con nosotros. Y Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengas miedo de ellos, que el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Hay que esforzarnos, hermanos. Si usted ha pasado por un proceso, está pasando por ese proceso, dice la palabra: cobrar ánimo, levántate, haz el esfuerzo. Aunque sea difícil, hay que hacer el esfuerzo. Aunque se vea difícil, hermanos, hay que hacer el esfuerzo de ser cada día las personas que cuidan su alma. Esas personas a las cuales le tiene que presentar a Dios su alma, hermanos, porque para eso venimos. Nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Y cómo nos presentamos? Diciéndole: Señor, me quiero morir. ¿Cómo nos levantamos o cómo pasamos la noche llorando diciéndole: Señor, me quiero morir? Y conocemos a Dios. Eso es lo peor, hermanos, que conocemos a Dios y deseamos la muerte, cuando el Señor quiere que como hijos de Dios disfrutemos de una vida plena, con dificultades, cierto, pero no estamos solos. El problema es pasajero, pero hay que detectarlo. Hay que decirle: Señor, te necesito y necesito tu apoyo. Quiero decirle que en el 2020 fue el año de la recuperación. El 2021 fue el año de la recuperación. Pasaba por un proceso difícil, el cual el Señor conocía por mucho tiempo. Y cuando hubo un tiempo en que el rema se hizo a mi corazón y a mi vida, y decirle: Señor, este fue el año de la recuperación. Y no estoy hablando de cosas económicas, hermanos, porque el dinero va y viene. Hoy tenemos, mañana no tenemos. La salud también, hoy podemos estar sanos, pero el alma es el que tenemos que cuidar y esforzarnos en cuidarnos todos los días, hermanos, porque ese es el arma con que el enemigo quiere atacar al cristiano. Decir: Señor, ya no te quiero servir. ¿De qué me sirve servirte si estoy pasando por esto? ¿De qué me sirve servirte si mi familia no me apoya, si no me ayudan, si me hacen estorbo, si me critican cuando te voy a servir? Hermanos, yo no sé si le ha pasado, pero a veces entramos en un desánimo que decimos: Señor, no sé qué hacer en esta tierra, cómo vivir, para qué sigo existiendo. O a veces en el ministerio también decimos: Señor, busco lo mejor y no puedo, no avanzo. En vez de avanzar voy retrocediendo. Y entonces deseamos a veces cosas que no debemos desear y decir: Señor, ya no te quiero servir, dejo tirado el privilegio, dejo tirada mi familia, ya no quiero, me quiero morir. Y entonces, hermanos, Dios nos llama a que pongamos atención a nuestra alma, a que cuando veamos que hay dificultades, decirle: Señor, aquí está, te lo presento. Y si ha pasado un tiempo,
no mucho, y vemos que aún seguimos sintiéndome con estado de angustia, con estados difíciles de manejar. Busquemos apoyo, busquemos ayuda, hermanos, porque la mayor parte de esa gente que ha muerto no busca ayuda, hermanos, y no es algo extraño. A veces solo decimos, otro se tiró del puente del incienso, otro se tiró del puente, otro no sé qué, y yo pienso cuando se tiró, digo, ¿cómo estaba? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido mi familia? Si hubiera sido un conocido, si hubiera sido un vecino, y yo nunca le hablé del amor de Dios. Pero dejémosle a los que no conocen de Dios, ¿qué pensaría si usted escuchara que algún miembro de la iglesia se suicidó? Bien difícil, ¿verdad? Porque pensamos en los de afuera, pero ¿qué tal los de la iglesia? No pensamos en esas situaciones que sí suceden dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, somos un pueblo de Dios, somos una familia, somos un solo cuerpo. Si una uña me está lastimando, busco apoyo. Entonces, hermanos, si vemos que un hermano está pasando por una dificultad, apoyémoslo y no juzguemos. Oremos. Tal vez no necesitamos llegar a su casa y que nos cuente. Oremos, hermanos. Oremos por ellos. Digamos, no sé por qué no viene, pero oremos. No sé por qué hoy no está alegre. Oremos por ellos, hermanos. No sabemos qué está pasando. Hay un dicho que dice, cara vemos y corazones no sabemos. Es cierto, no sabemos lo que está pasando por dentro, pero sí sabemos que como miembros de un mismo cuerpo debemos de orar, debemos de pedir por ellos para que lo que a él esté afectando al final tampoco nos afecte a nosotros como iglesia, sino al contrario, ayudarle y ver que como iglesia somos un cuerpo unido. Así que nos vamos a poner sobre nuestros pies y le vamos a decir al Padre lo que hay dentro de nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra vida. Si hay situaciones en las que no estamos manejando bien, si hay temor, si hay angustia, si hay tristeza por lo que sucede a nuestro alrededor, por un familiar que está pasando por problemas de salud, por nuestra familia que está pasando problemas económicos, porque nuestros hijos no buscan a Dios, o porque nuestra pareja tampoco está al lado de nosotros apoyándonos. Son áreas que nos afectan, hermanos, y las pasamos por desapercibidas, pero al final nos afectan. Entonces pongámoselo al Señor y digámosle: Señor, tú eres el que nos ayudas, tú eres el que nos da la fuerza y la voluntad para seguir adelante. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Conoces nuestros pensamientos, Señor. Para ti no hay nada oculto, Padre Celestial. Venimos delante de ti, Señor, presentando nuestros sentimientos, presentando nuestras dificultades, Padre Celestial. Que si hay angustia, que si hay dificultades, Señor, que me atemorizan, que si hay algún problema, Señor, que está afectando, Señor, mis pensamientos y mis sentimientos, hoy los ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos ayude a reconocer, Señor, que necesitamos de tu ayuda, que necesitamos de tu apoyo, Padre Celestial, que necesitamos estar bien en nuestra alma, Padre Celestial. Pasando por un proceso difícil, Señor, que está pasando por problemas familiares y no sabe cómo resolverlos, que no sabe cómo salir adelante. Yo clamo por ellos, Padre, por aquellos que están pasando por angustias porque no tienen un trabajo, porque tienen problemas laborales, porque el dinero no alcanza en su casa, Señor. Clamo, Señor, para que esa angustia, Señor, tú la tomes en tus manos, Padre, y que
que traigas paz a su mente y a su corazón, Padre. Aquel Señor que está pasando por una enfermedad, Señor, que ha buscado ayuda, que tal vez no tiene un diagnóstico, Señor, positivo, y que ha estado afectando su alma, Padre celestial, clamamos por ellos, para que tú traigas paz a su corazón, para que tú, Señor, obres de la manera en que tú sabes obrar, Señor. Aquellos, Señor, que están pasando por problemas familiares, con sus hijos, con su cónyuge, Padre celestial, clamamos por ellos, Padre, para que tú obres, Señor, porque al final, Señor, nuestra familia es la que nos da el apoyo, es con la que convivimos casi todo el tiempo, Padre celestial, y es donde más conflictos hay. Pero yo clamo, Señor, para que tú traigas un manto de paz, un manto de gozo, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Padre celestial. Muchas gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Gracias por tanto amor derramado en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por aquellas veces que hemos negado el tener la vida, porque la angustia, Señor, nos ha cegado. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has dado vida y vida en abundancia. Que a pesar de los problemas, que a pesar de las dificultades, Señor, no estamos solos, tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener el valor suficiente para poder enfrentar los problemas y las dificultades. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena cada vida, llena cada corazón. Llena el espíritu de cada uno de tus hijos, Espíritu Santo, con tu presencia, que seamos llenos, que seamos fortalecidos, Padre celestial, que nos llenes de gozo, de paz, de salud, Señor. Gracias por tanto amor derramado para nuestras vidas. Gracias por tanta misericordia, Señor. Te presentamos, Señor, o mejor dicho, ponemos en tus manos, Señor, a nuestra familia. Te ponemos, Señor, el trabajo, las finanzas, la salud, la ponemos en tus manos, Padre celestial, para que seas tú el que obre a favor nuestro, Padre celestial. Obra, Señor. Obra en cada vida, obra en cada familia, Señor, que seas tú obrando, Señor, a través de tus hijos. Fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestro ser, Señor, que seamos hombres y mujeres esforzados y valientes, con un espíritu lleno de gozo, Padre celestial. Entendamos que pueden haber problemas y dificultades, Señor, pero que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo, que es el Consolador, que tenemos a tu presencia divina que nos consuela, que está con nosotros las 24 horas del día, que tus bondades y misericordias, Señor, son nuevas cada mañana, Padre celestial. Ayúdanos a renovar nuestra mente, Señor. Que nuestro espíritu, Señor, sea renovado día a día. Que nuestros pensamientos sean transformados día a día, Señor, a través de la palabra tuya, Señor. A través de tu palabra, Señor, que seamos renovados y transformados, Padre celestial. Que cuando el enemigo quiera mandar dardos, Señor, a nuestra alma, tengamos, Señor, cómo vencerlos a través de tu palabra, Señor. Que cada dardo que Él envíe podamos, Señor, vencerlo a través de tu palabra. Que nos fortalezcamos, Señor, a través de la oración, a través de la lectura de tu palabra, Señor, y tener herramientas para poder vencer al enemigo, Padre celestial. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias. Gracias por tanta misericordia, Señor. Y gracias, Padre, porque nunca nos has abandonado, que siempre estás con nosotros, Padre. Gracias, Señor.
Te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos lleves con paz y con bendición a nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que bendigas cada hogar por nombre, que aquellos que no pudieron venir, tú los bendigas. Tú conoces la razón, Padre Celestial. Guárdalos donde quiera que estén, bendícelos, Padre. Llénalos de tu presencia. Que si alguno está cansado, Señor, tu Espíritu Santo venga a traer paz, venga a traer un renuevo en su cuerpo, en su mente y en su corazón, Padre Celestial. Aquellos, Señor, que están enfermos, enviamos una palabra de sanidad, Padre, la gloria. Aquellos, Señor, que están pasando por un proceso de problemas financieros, clamamos, Señor, para que esas puertas sean abiertas. Aquellos que no tienen un trabajo, Padre Celestial, clamamos para que tú proveas, Señor. Muchas gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, por los miembros de esta iglesia. Los bendecimos por nombre, Padre Celestial. Gracias, a ti sea la honra, a ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, mi buen Dios. Amén y amén. Señor, nos